Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica. 37, parte primera, filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles. 80, el alma. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Una parte de la física es la que estudia el alma. El alma pertenece a la física en cuanto es forma incorporada a la materia. Las formas de esta clase son estudiadas precisamente por la física, mientras las matemáticas estudian las formas abstractas o separadas de la materia. El alma es una sustancia que informa y vivifica a un determinado cuerpo. Es definida como el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia. El alma es al cuerpo lo que el acto de la visión al órgano visual. Es la realización final de la capacidad propia de un cuerpo orgánico. Así como cada instrumento tiene una función propia, que es el acto o actividad del instrumento, verbigracia, la función del hacha es cortar, así el cuerpo como instrumento tiene la vida y el pensamiento como función, y el acto de esta función es el alma. Aristóteles distingue tres funciones fundamentales del alma: la función vegetativa, es decir, la potencia nutritiva y reproductiva propia de los seres vivientes, empezando por las plantas; la función sensitiva, que comprende la sensibilidad y el movimiento y es propia de los animales y del hombre; y la función intelectiva, propia del hombre. Las funciones superiores pueden sustituir a las funciones inferiores, pero no viceversa. Así en el hombre, el alma intelectiva cumple también las funciones que son verificadas por la sensitiva de los animales y la vegetativa de las plantas. Además de los 5 sentidos específicos que producen cada uno particulares sensaciones, colores, sonidos, sabores, etc., hay un sensorio común que hace distinguir las sensaciones proporcionadas por órganos diferentes, por ejemplo, lo blanco de lo dulce. De la misma manera que cada sentido distingue las sensaciones que le atañen, por ejemplo, lo negro de lo blanco, lo amargo de lo dulce. La sensación en acto coincide con el objeto sensible. Por ejemplo, coincide el oír el sonido con el sonido mismo. En este sentido, puede decirse que si no existieran los sentidos, no existirían los objetos sensibles. Si no hubiera vista, no habría colores. No los habría en acto, pero sí en potencia, porque coinciden con la sensibilidad solamente en el acto de ésta. Hay que distinguir del sentido la imaginación, que se distingue también de la ciencia, que es siempre verdadera, y de la opinión, que es acompañada por la fe en la realidad del objeto, porque la imaginación carece de esta fe. La imaginación es producida por la sensación en acto y las imágenes que produce la primera se asemejan a las sensaciones. Puede, pues, determinar la acción en los animales o en los hombres cuando tienen la inteligencia ofuscada por los sentimientos, las enfermedades o el sueño. La función de la inteligencia es análoga a la de la sensibilidad. El alma intelectiva recibe las imágenes como los sentidos reciben las sensaciones. Su misión es juzgarlas verdaderas o falsas, buenas o malas, y según como las juzga, las aprueba o desecha, las desea o las rehúye. Es pues la inteligencia, la capacidad de juzgar las imágenes que los sentidos proporcionan. Nadie podría aprender o comprender algo si los sentidos no le enseñaran nada, y todo lo que se piensa forzosamente como imágenes. Mas el pensamiento no tiene nada que ver con la imaginación. Es el juicio emitido sobre los objetos de la imaginación y los declara falsos o verdaderos, buenos o malos. Como el acto de sentir es idéntico al objeto sensible, así el acto de entender es idéntico al objeto inteligible. Esto significa que cuando el intelecto comprende, el acto de su comprensión se identifica con la verdad misma, con el objeto entendido. Más precisamente se identifica con la esencia sustancial del objeto mismo. Por lo cual, dice Aristóteles, la ciencia en acto es idéntica con su objeto, o más en general, que el alma es, en cierto modo, todos los entes. Efectivamente, los entes son o sensibles o inteligibles, y mientras la ciencia se identifica con los entes inteligibles, la sensación se identifica con los sensibles. Sin embargo,
Esta identidad no se da cuando se considera no ya la conciencia en acto, sino en potencia. Aristóteles insiste en la distinción entre el intelecto potencial e intelecto actual. Este último contiene en acto todas las verdades, todos los objetos inteligibles. El intelecto actual obra sobre el potencial como la luz que hace pasar el acto los colores que en la oscuridad existen en potencia. Actualiza, pues, las verdades que en el intelecto potencial están solamente en potencia. Por eso Aristóteles lo llama intelecto activo y lo considera separado, impasible, no mezclado. Solo él no muere y dura eternamente, mientras el intelecto pasivo o potencial se corrompe y sin el primero no puede pensar nada. Si el intelecto activo es de Dios, del hombre o de ambos a la vez, ¿en qué relaciones está con la sensibilidad? ¿Cuál sea el significado de esa separación que Aristóteles le atribuye? Son problemas que Aristóteles no estudia y que deberán ser largamente discutidos en la escolástica árabe y cristiana y en el Renacimiento. 81. La ética. Cada arte, cada investigación, así como cada acción y cada elección, están hechas con vistas a un fin que nos parece bueno y deseable. El fin y el bien coinciden. Los fines de las actividades humanas son múltiples y algunos de ellos son deseados solamente en vista de fines superiores. Por ejemplo, deseamos la riqueza, la buena salud por la satisfacción y los placeres que nos pueden proporcionar, pero debe existir un fin supremo, que es deseado por sí mismo, y no solamente como condición o medio para un fin ulterior. Si los otros fines son bienes, este es el bien supremo, del cual dependen todos los otros. Y Aristóteles no duda de que este fin sea la felicidad. La búsqueda y la determinación de este fin es el objeto primero y fundamental de la ciencia política, porque solamente por referencia a él se puede determinar lo que deben aprender o hacer los hombres en su vida social y personal. Mas, ¿en qué consiste la felicidad para el hombre? Se puede responder a esta pregunta solamente si se determina cuál es la misión propia del hombre. Cada cual es feliz cumpliendo bien su misión. El músico cuando toca bien, el constructor cuando construye objetos perfectos. Mas la misión propia del hombre no es la vida vegetativa, que le es común con las plantas, ni la vida de los sentidos, que le es común con los animales, sino solamente la vida de la razón. Así el hombre solo será feliz si vive según la razón, y esta vida es la virtud. El estudio sobre la felicidad se transforma en un estudio sobre la virtud, y el placer va unido a la vida según la virtud. Esta es la verdadera actividad del hombre, y toda actividad es acompañada y coronada por el placer. Los bienes exteriores, como las riquezas, el poder o la belleza, pueden, con su presencia, facilitar la vida virtuosa o volverla más difícil con su ausencia, mas no pueden determinarla. La virtud y la maldad dependen solamente de los hombres. El hombre, desde luego, no escoge el fin, que está en él por naturaleza, como una luz que lo lleva a juzgar rectamente y escoger el bien verdadero. Mas la virtud depende precisamente de la elección de los medios que se hace en vista del bien supremo. Es, pues, libre para el hombre. En efecto, Aristóteles llama libre al que tiene en sí el principio de sus actos, o es principio en sí mismo. El hombre es libre precisamente en este sentido, en cuanto es el principio y el padre de sus actos como de sus hijos, y tanto la virtud como el vicio son manifestaciones de esta libertad. Puesto que en el hombre, además de la parte racional del alma, existe la parte apetitiva, que aún careciendo de razón puede ser dominada y dirigida por ella, así hay dos virtudes fundamentales. La primera consiste en el mismo ejercicio de la razón, por lo cual es llamada intelectiva o racional. Y la otra consiste en el dominio de la razón sobre los impulsos sensibles, que determina las buenas costumbres. Y por eso se le llama virtud moral. La virtud moral consiste en la capacidad de escoger el justo medio, adecuado a nuestra naturaleza, tal como es determinado por la razón, y como podría determinarlo el sabio. El justo medio excluye los dos extremos viciosos, que pecan uno por exceso, otro por defecto. Esta capacidad de elección es un poder que se perfecciona y refuerza con el ejercicio. Sus diferentes aspectos constituyen las varias virtudes éticas. El valor, que es el justo medio entre la cobardía y la temeridad,
determina lo que debemos o no debemos temer. La templanza, que es el justo medio entre la intemperancia y la insensibilidad, se refiere al uso moderado de los placeres. La liberalidad, justo medio entre la avaricia y la prodigalidad, concierne el uso prudente de las riquezas. La magnanimidad, que es el punto medio entre la vanidad y la humildad, concierne a la recta opinión de sí mismo. La mansedumbre, que es el justo medio entre la irascibilidad y la indolencia, concierne a la ira. La virtud ética principal es la justicia, a la cual dedica Aristóteles un libro entero de la ética. En un sentido más general, es decir, como conformidad a las leyes, la justicia no es una virtud particular, mas la virtud íntegra y perfecta. En efecto, el hombre que respeta todas las leyes es el hombre completamente virtuoso. Pero además de este sentido general, la justicia tiene un sentido específico y es entonces o distributiva o conmutativa. La justicia distributiva es la que determina la distribución de los hombres o del dinero o de otros bienes que pueden ser divididos entre quienes pertenecen a la misma comunidad. Estos bienes deben ser distribuidos según los méritos de cada cual. Por eso la justicia distributiva es semejante a una proporción geométrica en que las recompensas distribuidas a dos personas se relacionan entre sí como sus méritos respectivos. La justicia conmutativa, en cambio, se ocupa de los contratos, que pueden ser voluntarios o involuntarios. Se dicen contratos voluntarios la compra, la venta, el préstamo, el depósito, el alquiler, etc. Entre los contratos involuntarios los hay con fraude, como el robo, el maleficio, la traición, los falsos testimonios. Otros son violentos, como los golpes, el crimen, la rapiña, la injuria, etc. La justicia conmutativa es correctiva. Se ocupa de equilibrar las ventajas y desventajas entre dos contrayentes. En los contratos involuntarios, la pena infligida al reo debe ser proporcional al daño causado. Esta justicia es, pues, similar a una proporción aritmética, ecuación pura y simple. Sobre la justicia está fundado el derecho. Aristóteles distingue el derecho privado del derecho público, que atañe a la vida social de los hombres en el Estado, y distingue el derecho público en derecho legítimo o positivo, que es el establecido en diferentes estados, y el derecho natural, que conserva su valor en cualquier lugar, incluso si no está sancionado por leyes. Distingue del derecho la equidad, que es una corrección de la ley mediante el derecho natural, necesaria por el hecho de que no siempre en la formulación de las leyes ha sido posible determinar todos los casos, por lo cual su aplicación resultaría a veces injusta. La virtud intelectiva o dianoética es propia del alma racional. Comprende la ciencia, el arte, la prudencia, la sabiduría, la inteligencia. La ciencia es la capacidad demostrativa, apodíctica, que tiene por objeto lo que no puede suceder diferentemente de cómo sucede, es decir, lo necesario y lo eterno. El arte es la capacidad acompañada de razón, de producir algún objeto, y atañe, pues, a la producción que tiene siempre su fin fuera de sí misma, y no la acción. La prudencia es la capacidad unida a la razón de obrar en forma conveniente frente a los bienes humanos, y le compete determinar el justo medio en que consisten las virtudes morales. La inteligencia es la capacidad de comprender los primeros principios de todas las ciencias, que precisamente por ser principios no forman parte de la misma ciencia. La sabiduría es el grado más alto de la ciencia. El sabio es aquel que posee ciencia e inteligencia al mismo tiempo, y que sabe no solo deducir de los principios, sino juzgar su misma verdad. Mientras la prudencia se refiere a las cosas humanas y consiste en el juicio sobre la conveniencia, oportunidad y utilidad, la sabiduría se refiere a las cosas más altas y universales. La prudencia es siempre prudencia humana y no tiene valor para seres distintos o superiores al hombre. La sabiduría es universal. Es absurdo, pues, sostener que la prudencia y la ciencia política coinciden con la ciencia suprema, por lo menos mientras no se demuestre que el hombre es el ser supremo del universo. Anaxágora, Tales y otros hombres del mismo tipo eran llamados sabios, no prudentes, porque conocían muchas cosas maravillosas, difíciles y divinas, pero inútiles para los hombres, y se desinteresaban de los bienes humanos. Este contraste de sabiduría y prudencia es el reflejo en el campo de la ética
de la actividad filosófica fundamental de Aristóteles. Como teoría de la sustancia, la filosofía es una ciencia que no tiene nada que ver con la de los valores propiamente humanos, pero la sabiduría, que es la posesión completa de esta ciencia en sus principios y en sus conclusiones, no tiene nada que ver con la prudencia, que es la guía de la conducta humana. La sabiduría tiene por objeto lo necesario, que en cuanto tal, nada tiene que ver con el hombre por cuanto no puede ser modificado por él. Frente a lo necesario, solo es posible una actitud, la de la pura contemplación. Aristóteles dedica a la amistad los libros 8 y 9 de la Ética Nicomaquea. La amistad es una virtud, o por lo menos está estrechamente unida a la virtud. En todo caso, es la cosa más necesaria a la vida. Nadie, dice, escogería vivir sin amigos, aunque estuviese provisto en abundancia de todos los demás bienes. Entiende por amistad todas las relaciones de solidaridad y de afecto entre los hombres. Estas relaciones se pueden fundar o en el placer, o en la utilidad, o en el bien. Pero las relaciones fundadas en la utilidad o en el placer recíproco son accidentales y decaen de pronto cuando cesa el placer o la utilidad. En cambio, la amistad fundada en el bien y en la virtud es verdaderamente perfecta, porque está enraizada en la naturaleza misma de las personas que la contraen, y es, por tanto, estable y firme. El hombre virtuoso, dice Aristóteles, se comporta con su amigo como consigo mismo, porque el amigo es otro yo mismo. De ello se deriva que, como cada uno desea la propia existencia, así también desea la del amigo. Puesto que la virtud como actividad propia del hombre es la felicidad misma, la felicidad más alta consistiría en la virtud más alta, y la virtud más alta es la teorética, que culmina en la sabiduría. En efecto, la inteligencia es la actividad más elevada que existe en nosotros, y el objeto de la inteligencia es lo más elevado que existe en nosotros y fuera de nosotros. El sabio se basta a sí mismo y no tiene necesidad, para cultivar y extender su sabiduría, de nada que no posea en sí mismo. La vida del sabio está hecha de serenidad y de paz, ya que no se afana por un fin extremo cuyo alcance es problemático, sino que su fin se encuentra en la misma actividad de su inteligencia. La vida teorética es, por tanto, una vida superior a la humana. El hombre no la vive en cuanto es hombre, sino en cuanto posee en sí algo de divino. El hombre no debe, como dicen algunos, conocer en cuanto hombre las cosas humanas, en cuanto mortal las cosas mortales, sino que debe volverse, en lo posible, inmortal, procurando vivir de conformidad con lo que en él hay de más elevado. Y aunque esto sea poco en cantidad, en potencia y valor, sobrepasa todas las demás cosas. Así la ética de Aristóteles se cierra con la resuelta afirmación de la superioridad de la vida teorética. Este es un punto en el que la diferencia polémica entre Aristóteles y Platón es más acentuada. Platón no distingue la sabiduría de la prudencia. Con las dos palabras entendió una misma cosa, o sea, la conducta racional de la vida humana, especialmente la vida asociada. Aristóteles distingue y contrapone las dos cosas. La prudencia tiene por objeto las acciones humanas que son mudables y no pueden ser incluidas entre las cosas más altas. La sabiduría tiene por objeto el ser necesario que se sustrae a toda eventualidad. Así, la distancia que media entre prudencia y sabiduría es la misma que existe entre el hombre y Dios. Lo cual quiere decir que para Aristóteles, la filosofía tiene como objeto fundamental conducir a cada hombre a la vida teorética, a la pura contemplación de lo que es necesario, mientras que para Platón tiene como objetivo llevar a los hombres a una vida en común fundada en la justicia.